cuesta a ellos acerca de corroborar su apostolado hacia los Gálatas y hacia los judaizantes. Pues bueno, vimos en el tema pasado una confrontación que tuvo ahí, un conflicto con Pedro, y que esto, bueno, pues sigue abarcando este tema. Lo empezó con Pedro, estaba Bernabé, estaban los que venían de Jerusalén, sí, los judaizantes de ahí de Galacia, y estaban los nuevos creyentes. Todos ellos estaban ahí escuchando cuando se suscitó esto que Pablo confrontó a Pedro en cuanto a la fe por gracia y no judaizar. Entonces aquí vemos como que Pablo ya expone todo este tema de la gracia y presenta el tema de la justificación por la fe, pero ahora ya voltea nuevamente, les explica a los Gálatas todo este conflicto que tuvo con Pedro, y nuevamente se dirige directamente a los Gálatas. Sí, y aquí vemos ya entonces con ese mismo tono, con esa misma pasión, entrega. Sí, en esta carta podemos ver ahí las palabras fuertes y firmes con las que Pablo confronta a los nuevos creyentes, y así inicia esta carta. Entonces vamos a ver. Y también hablábamos al final, ¿se acuerdan de cuál es el capítulo o el versículo central de esta carta? Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, aunque no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, que hemos muerto para la ley, para vivir para Dios, identificados con Cristo en la cruz, para vivir lo que nos queda para Cristo, lo que nos queda por vivir para Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y también al final decía: y no desechar la gracia volviendo a la ley para justicia, porque si así fuera, en vano había muerto Cristo. Entonces, ahí estamos recapitulando, y en este capítulo, bueno, pues ya les adelanté un poquito, va a confrontar ahora a los Gálatas, a la iglesia. Sí, ahora a ellos les toca esta confrontación, y pues va muy directa por dos razones. Una, por desenfocarse de la persona de Jesús, ¿sí? Así de rápido, y la obra que hizo por ellos, y por desviarse de la fe como consecuencia de su insensatez. Lo centra de nuevo al mensaje y menciona por primera vez en esta carta al Espíritu Santo, al menos 3 veces, por lo que estaremos viendo el tema de la regeneración. Vayan anotando todos estos temas. Sí, esto va a ser un comercial. Todo esto lo vemos más a profundidad, más a fondo en el diplomado de teología. Ahí para que ustedes les está llamando la atención. Todo eso aquí nada más es una repasada de lo que significa, pero ya en teología pues profundizamos bien que esto que decimos, bueno, Dios nos salvó, pero ¿qué pasó después? Porque hay muchos temas, como ahora vamos a ver la regeneración, la salvación, la justificación, la redención. Muy bien. Y la regeneración, el nuevo nacimiento. También hizo uso de las escrituras del Antiguo Testamento, recordando la fe de Abraham para justicia. Pues bueno, vamos a iniciar. Justificación por la fe, que seguimos con este tema, haciendo uso de la razón. Ahí estamos en el versículo 1a, dice: de no ser insensatos. ¿Qué es ser insensatos? ¿Qué significa insensato? Bueno, ya se los traje porque no tengo una definición. Según la Real Academia Española, falto de sensatez, tonto, falto de razón o de entendimiento. Éramos como que casi iguales, ¿no? Falto de sensatez. Pero sinónimos, ahí vienen, miren: alocado, loco, desatinado, imprudente, irreflexivo, irresponsable, inconsciente, irrazonable, necio, temerario. Casi todo lo que decimos a nuestros hijos, ahí lo están. Y ahí les puse ahí una ilustración ahí más o menos para, ahí, ¿cómo se llama exacto? Es una película, no sé cómo se llame, pero así todo eso ahí están enfocados. Para que nos demos una idea más o menos de lo que Pablo está diciéndole a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos. Fueron fuertes y bien merecidas estas palabras. Al llamarlos insensatos, Pablo
lo que estaba, no quería pues era decirles como si tuvieran una deficiencia moral o mental. Sí, esta palabra antigua, una griega, anoetos, que tenía la idea de alguien que puede pensar, pero no usa su poder de percepción. Es decir, no es que esté mal, puede entender, pero no quiere. Carece de capacidad mental. Como si estuviera tonto. Sí, o sea, es... No tiene capacidad mental para... No, sí, pero no quiere. Sí, no quiere. Sí, o sea, sí puede, pero no quiere entender, como muchos. Podemos entender, no queremos entender. O sea, hemos tenido a veces alguna actitud así. Ok, entonces a esto se está refiriendo para que tengamos nosotros bien este contexto. En realidad les estaba diciendo, no están usando su mente, se están dejando llevar, ¿sí? No están razonando. Por eso es importante hacer uso de la razón, de la justificación. En realidad, dando a entender que estaban actuando con torpeza. Sí, bien fuerte, ¿no? Hay unas traducciones que dicen todavía peor, ¿no? Ser como descerebrados, idiotas, dice el lenguaje actual, ¿no? Sí, esas son palabras que dicen, no son groserías, pero vaya en el contexto de la palabra, eso es lo que encierra. Bien, entonces dice, ¿quién los fascinó? Y esto también tiene en otras traducciones dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Y no tanto que fuera un asunto así, sino parecía que estuvieran como si estuvieran ellos hechizados o embrujados. ¿Esto qué quiere decir también ahí? La Real Academia Española dice atraer irresistiblemente, encantar, seducir, cautivar, maravillar, alucinar, asombrar, deslumbrar, embelezar, hipnotizar, magnetizar, sugestionar y embrujar. Sí, en un sentido no lo dijo literalmente, sino que sus pensamientos estaban tan nublados y eran tan antibíblicos que parecía que les habían lanzado un hechizo, un tipo de hechizo. Más o menos se comprende qué es lo que es. ¿Ha sentido usted fascinado por algo? ¿Sí? ¿Atraído así irresistiblemente? Vamos a analizar algunas circunstancias y qué cosas son las que aquí está pasando. Sí, o sea, hay personas que se maravillan con los judíos y se maravillan con las prácticas de los judíos, ¿sí? Y quieren comer como los judíos y celebrar como los judíos. Hay cristianos que hacen sus ceremonias y esto. Hay otros que les encanta, ¿no? Que danzan, ¿no? Hay otros que, o sea, dicen, yo tengo otras cosas, está bien eso que piensas, pero mira, hay algo más, ¿sí? Hablar lenguas, ¿no? Que te bajen las lenguas, y bueno, un montón de cosas que fascinan a la gente y los desvía. ¿El peligro cuál es? Que los desvía de la verdad. Bien, ¿se entiende? Entonces este es el sentido que dice, oh Gálatas, ¿quién los fascinó? Parece que están ustedes hechizados, ¿sí? Como cuando ven uno, ¿se acuerdan de la película de Mowgli? ¿Sí? Donde ven a la serpiente y la serpiente, si te le quedas mirando a la serpiente, te seduce. Ese es el sentido. Bueno, justificación por la fe haciendo uso de la razón, ahí seguimos en el versículo 1, es para no, estar hechizados, dice, para no obedecer a la verdad, ¿sí? Cualquier cosa que sea, para no obedecer a la verdad, es más fácil hacer algún ritual, ¿sí? Que tener fe. Tenemos un sentido de ritualistas, nosotros de hacer algo para obtener. Sí, entonces, bueno, la fascinación conduce a no obedecer a la verdad. Los legalistas quieren obedecer la ley, pero obedecer la ley no es obedecer la verdad. Vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver, hay algunos tipos de legalismo, qué es legalismo, qué no es legalismo, para que nosotros podamos identificarlo bien, pero ahorita por lo pronto nos vamos a quedar aquí porque el tema es más amplio para el día de hoy. Entonces sí es importante nosotros también conocer, ¿sí? Qué acciones son legalistas, hasta dónde podemos llegar, pero hoy nos vamos a dar una tinta de hacia dónde apunta, ¿no?
Entonces la ley es buena para entender nuestra condición de pecadores e ineficacia para cumplirla. No es que la ley en sí sea mentirosa, no está diciendo eso, sino en sí es que la ley, ya vimos, y lo vamos a ver todavía también en la clase siguiente, ¿para qué es la ley? ¿Sí? Y la importancia también de la ley, aún más. Y vamos a ver en esta clase también la adopción. ¿Qué es la adopción? Entonces, obedecer la verdad es entender nuestra necesidad de Dios y ver en Cristo al Señor y Salvador que necesitamos, lo que nos conduce o nos produce el arrepentimiento sincero, no la ley no produce arrepentimiento. Entonces la ley es buena para entender nuestra condición, que somos pecadores, acuérdense, y también que somos ineficaces para cumplirla, y por la ley entonces somos condenados a muerte. Hasta ahí esto lo vamos viendo. Entonces, ubicándose en la realidad, dice ahí en el versículo 1b, en la parte B, seguimos en el versículo 1, a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Y aquí para que lo entendamos un poquito cómo lo está hablando, o sea, aquí presentado significa literalmente pintado, como en un cuadro, como a dar una escena, como cuando el pastor o los predicadores utilizan una ilustración para a llevarnos o ¿qué será? Imaginarnos o presentarnos de alguna manera, ¿sí? Una pintura, ¿sí? De lo que sucedió. Además, ubicándose en la realidad, estaban como hechizados. Entonces aquí esta es la verdad. Yo les prediqué con claridad a Cristo. Quiso decir que la verdad de Jesús y del crucificado y la grandeza de su obra para ellos fue claramente expuesta, que pudieron verlo. Fue su muerte en la cruz lo que hizo posible la salvación de los Gálatas y la nuestra. Los reubica a lo que es en sí la realidad de nuestras almas, ¿sí? de lo que les predicó Pablo. Justificación también por la fe, y aquí está interesante el tema porque también tiene que ver con la experiencia. ¿Sí? En sí, dice, esto solo quiero saber de ustedes, una sola cosa, ¿recibiste el Espíritu, ahí está en mayúsculas, el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Usted por qué lo recibió? ¿Porque usted es muy bueno? ¿Sí? ¿O porque usted se arrepintió? ¿Porque usted lo aceptó como Señor Salvador? O sea, usted hizo algo por fe, ¿verdad? Usted no hizo nada, solamente creyó. Entonces, aclaremos que el Evangelio es verdad independientemente de la experiencia. No necesitamos tener una experiencia para corroborar la verdad, como muchos tienen y publican que han tenido una experiencia antes, o que son muy buenos antes, o que tuvieron un sueño, una revelación, y bueno, ya tienen otras ideas, otras doctrinas como para, sí, esto es lo que dice, para probar la verdad. Es al revés. Lo que la experiencia hace es corroborar el Evangelio, es corroborar la verdad, lo que está escrito. Es decir, ya lo viví. Esto que dice aquí, el Señor ya me lo permitió ver. ¿Sí se ha manifestado Dios en sus vidas así? Sí, usted puede decir, esto que dice aquí es verdad. Amén. La palabra de Dios razona de la verdad a la experiencia. Sí, es decir, de lo que dice la Biblia a la práctica de la palabra. ¿Sí? No es de lo que nosotros pensamos y acomodarlo a la Biblia. ¿Sí? No es así. Es el método inductivo, induce de lo que dice la Biblia a la vida, no deductivo. La experiencia no debe ser descartada. Como dicen, la justificación es por la fe, hermano, ya lo que usted haya vivido no se descarta, no se deja de lado. Tiene que ser puesta a prueba por la verdad. Así como lo vivió Pablo, que tuvo su experiencia con Jesús y todo lo que ha estado haciendo y todo lo que él ha vivido y lo que Jesús ha estado con él, usted tiene una experiencia con Dios. ¿Sí? Tiene una experiencia en su conversión. ¿Usted cree que tiene el Espíritu Santo en su vida? ¿Se ha manifestado? ¿Ya da testimonio que es hijo suyo? Ok, pues vamos a ver. Una sola cosa dice Pablo, quiero saber. ¿Recibieron el Espíritu Santo por haberse circuncidado? ¿Lo recibieron por guardar el sábado?
por celebrar las fiestas, por ser buena gente, por los sacrificios que hacen, por hacer buenas obras y rituales de purificación, por eso lo recibieron, o por haber escuchado del amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, tomando nuestro lugar, para darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna, con solo creer y arrepentirnos, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. ¿Fue así? Sí. Muy bien, pues vamos a ver rápidamente este término, la regeneración, que también tiene la justificación por la fe, pero ahora habla del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Dios nos da su Espíritu Santo, quien da testimonio que somos hijos de Él, que nos guía a toda verdad, el que nos da al menos un don. Sí, es el que mora y nos da el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes y me serán testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y México y los confines de la tierra. ¿Okay? Es parte de lo que Dios hace por nosotros, la regeneración, en el momento de la salvación, junto con el sello del Espíritu Santo. Somos sellados como hijos de Él, junto con la adopción, que viene ahí en Gálatas 4:5, que lo vamos a ver después, y junto con la reconciliación. Es lo que Dios hace para que una persona viva espiritualmente como resultado de la fe en Jesucristo. ¿Sí? O sea, no es lo que nos presenta justos delante del Padre, sino también nos da su Espíritu Santo. ¿Para qué? Es necesario, porque la carne humana no puede permanecer en la presencia de Dios por sí sola. Requerimos el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos santifica y nos ayuda también a aviva nuestro espíritu para tener relación con Dios, el Padre que es. Él es Espíritu. Bien, entonces comenzamos una vida espiritual, la regeneración. ¿A qué me suena la regeneración? Enseguida comenzamos a ver, oír y buscar de las cosas celestiales. ¿Sí? Queremos conocer más. ¿Sí le pasa así? Es un cambio radical. La regeneración, tal como nuestro nacimiento físico resultó en un nuevo individuo entrando a un mundo terrenal, ¿sí? Cuando nos dan a luz, nuestro nacimiento espiritual resulta en una nueva persona que entra en el reino celestial. Efesios 2:6. Es esta renovación también una restauración de la imagen moral de Dios, en la que el ser humano fue justificado y no me acuerdo qué más dice allí, pero en esa renovación también es una restauración de la imagen moral de Dios. No solamente en la imagen moral de Dios, sino para lo que nosotros fuimos creados, para el propósito que es adorar a Dios, en nuestra relación con Dios. Es decir, lo que se perdió en el jardín del Edén. ¿Sí? Sí, Dios nos hizo con un propósito. Entonces la regeneración es, ahora nos da Él su espíritu para relacionarnos con Él. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Entonces la regeneración es también la renovación del propósito original de la vida del ser humano en su plena devoción con Dios. Ese propósito por el cual Dios nos creó. ¿Cómo ven? Según Juan Wesley, y esto sucede después de la justificación. En la salvación, que Dios nos salva, ¿sí? De la ira de Dios, de la muerte eterna, nos justifica, nos presenta justos delante de Dios, y lo que ahora el Señor ve en nosotros es a Cristo, porque lo que nosotros teníamos que pasar por nuestros pecados, Jesús lo vivió en nuestro lugar. Bueno, Él puso su vida en nuestro lugar. Y lo que Él tenía para Él, que siendo puro, sin mancha, sin pecado, ¿sí? Los beneficios, los privilegios, nos los otorga a nosotros, un intercambio. En la justificación, y así nos ve el Padre, ¿sí? Nos ve justos por medio de Jesucristo, no por lo que usted haga. Es por medio de Jesús en nosotros. Y entonces viene la redención, que es el pago, es el rescate. ¿Se acuerdan de la redención? El rescate. Jesús es el pago, ¿sí? Por nuestros pecados para vida
eterna. ¿Sí? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces tenía que pagar, no que Dios tuviera que pagar, o nos estuvieran secuestrados, ¿no? Sino que era necesario, ¿sí? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces viene la redención, volvernos a comprar. Y también es a través de la expiación, del sacrificio, ¿sí? Humano, en este caso de Jesucristo, para también la propiciación, es decir, que hayamos gracia delante de Dios a través del sacrificio de Cristo. Vamos bien hasta allí. Y la regeneración viene después de la justificación. Si no le entiende mucho a esto, bueno, inscríbase ahí a teología. Según Juan Wesley, rápidamente les voy a leer esto que dice: el gran cambio que Dios obra en el alma cuando la trae a la vida es la regeneración, cuando la levanta de la muerte del pecado a la vida de justicia. Es el cambio operado por el Todopoderoso Espíritu de Dios, cuando la crea de nuevo en Cristo Jesús, y cuando es... Ustedes lo tienen ahí, ¿no? Ahí en este... Ahí está, bien. Vamos a avanzar y ahorita les leo lo que dice ahí. ¿Sí, verdad? Sí. Es renovada a la imagen de Dios en justicia y verdadera santidad. Bien, hacia allá vamos, es el principio de la santidad. Basados en la experiencia, es el siguiente tema, subtema, basados en la experiencia. Habiendo comenzado por el Espíritu, dice Pablo, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué significa eso? Ustedes recibieron el Espíritu, ahora van a regresarse, van de bajada, ahora van para atrás. Los Gálatas fueron engañados pensando que el crecimiento, la madurez espiritual se podía lograr a través de las obras de la carne, en lugar de una fe simple y continua, permaneciendo en Jesús. El Espíritu Santo es la evidencia de la conversión. Aquí está hablando, ustedes recibieron al Espíritu y Él es la evidencia de nuestra conversión genuina. Piensan que por sus obras, cumpliendo la ley, van a obtener la gracia de Dios. Dice Romanos 8, en Romanos capítulo 8, versículo 9, pero vosotros no vivís según la naturaleza humana pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Allí está entonces este tema que les dice Pablo a los Gálatas, haciendo referencia al Espíritu Santo, y dice: tan insensatos son. El Espíritu Santo era el que los había convertido. Está hablando de la experiencia que han tenido los Gálatas, que ha tenido él, que han tenido los Gálatas, y hace todas estas preguntas que apelan a la experiencia. Y ahora que el Espíritu Santo de Dios vivía en ellos, dice, iban a regresar a la ley que había sido dada para controlar la naturaleza pecaminosa. Y pensaban que de esa manera iban a vivir en un nivel superior, que eran más. Los judaizantes, los judíos cristianos tienen esto, y hay algunos otros que también tienen este sentir, ¿sí? De ser por el conocimiento, por la salvación. Bueno, es como si uno hiciera méritos para recibir. ¿Sí? Es que yo sí oro, es que yo sí participo, es que yo sí sirvo, es que yo hago esto. Dice, pero haciendo así ya no es gracia, ya es como si Dios nos debiera. Y todos nosotros tenemos un sentido así, como que queremos hacer algo para obtener. No, así nos pasa, como que no, así como por gratis. Como que no, ¿verdad? Necesitamos hacer algo para merecer. Dice Luis que no. Muy bien, entonces qué bueno que no tienes esa actitud como los Gálatas, que fueron engañados. O sea, el enemigo está
con todo tratando de tergiversar la palabra de Dios, abusando también de la buena fe de los nuevos creyentes. ¿Se entiende ahí esa parte? Entonces, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, es decir, mira, tanto sufrir, ahora que te convertiste, que tienes encima ya a los judaizantes, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, a los legalistas. ¿Usted ha sufrido por el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Morir a uno, morir al yo. ¿Sí? Dice, tanto sufrir para nada. Pablo está hablando ahí, todas las que ha padecido, las que padeció. Dice, para nada, todo lo que ustedes han experimentado en casa, todo lo que ustedes han experimentado en la iglesia, en el trabajo, en la vida misma, o sea, para regresar a que por las obras nosotros alcancemos gracia de Dios. Todo eso es para nada. Entonces, en este momento les recordó que habían pagado un precio alto por recibir el evangelio. Es que todas esas experiencias no iban a servir para nada. Todo lo que se ha vivido, todo lo que hicieron para que llegara el evangelio a donde estaba, a usted, a su casa, ¿sí? Todo lo que se dedicó, se invirtió en tiempo, en dinero, o sea, para nada. ¿Se entiende todo eso? Entonces no habían tenido ningún propósito. Si regresamos otra vez a actuar por las obras, basados en la experiencia, también lo hace por las obras que demanda la ley o por oír el mensaje con fe. Seguimos con este tema, ¿verdad? Es muy repetitivo, pero tiene que quedarse ya. Pablo les recordó que él era el que había llegado a su país. Pablo fue a su país, fue a Galacia. Les había predicado la palabra de Dios y había realizado milagros. Acuérdense que tenían dones y hacían milagros, no por las obras y no por las obras de la ley. No lo hacía por las obras de la ley, sino ¿por quién? Por el que hace los milagros, por Dios. Él predicó al Señor Jesucristo como el que murió por ellos, como el que resucitó y quien había depositado toda su confianza. Y cuando ellos así lo hicieron, algo milagroso ocurrió. Fueron regenerados, como cuando usted y yo nos convertimos. Dios nos dio su espíritu y vamos en la regeneración. Así Abraham creyó, dice ahí en la historia, también atendiendo justificación por la fe, es atender también la historia. Pablo tuvo que usar la historia y tomando a Abraham, la importancia. ¿A quién se estaba dirigiendo él? A los judíos que se habían convertido a Cristo, que ellos traían en un sentido sintiéndose como superiores. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo de Dios, porque ellos tenían los pactos, porque ellos tenían el templo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían las promesas de Dios, que bueno, en un sentido tenían todo esto y sobre todo la ley, ¿no? Que es lo que estamos ahora discutiendo. Entonces, Pablo se va hasta el origen. A ver, estamos teniendo este tema, este conflicto de la ley. A ver, vámonos para atrás. Recordemos, Pablo se va hacia el origen. Abraham es el padre de la nación judía. ¿Ustedes se acuerdan de ese llamado? ¿Sí? Abraham, vete de tu tierra y toma tu tierra, vete de tu tierra y tu parentela y ve a la nación que yo te mostraré. ¿Sí? Y él era de Ur de los Caldeos, en una nación pagana, no existía la nación de Israel. Él es el patriarca número 1, el padre de la fe. Pablo usó a Abraham como un ejemplo de ser justo ante Dios por fe, y no por fe, mas obras, simplemente porque él creyó. Dios le hizo la promesa a Abraham y le dice que se circuncide. Así nace el judaísmo, la señal de ser una nación para Dios, un pacto con Dios de ser él su pueblo, y a él le dio una promesa. Pero ahí en donde está lo que podemos nosotros analizar que vio o que le tomó Dios a Abraham por fe. En su historia Podemos ver muchos, ¿no? Pues sí, cuando iba a llevar a Isaac a sacrificar, que se lo pidió. No, Señor, pues igual que me diste y ya me lo vas a quitar. ¿Qué más acuerda usted? De todo, Abraham
Bueno, tan solo salir de su parentela, irse Ahí en Génesis, sin preguntar. sin preguntar, ¿le creyó a Dios? Sí. Simplemente dice, ¿no? Le creyó a Dios y confió en lo que Él le dijo. ¿Sí? Se fue de su tierra, Dios le hizo una promesa que iba a ser de Abraham, iba a ser Abraham, ¿no? Ahora padre de naciones. Y él ya grande de edad, avanzado de edad, y su esposa estéril y de dónde, entonces él le creyó a Dios. Y también le dijo un día ahí en Génesis 15:6, sal de tu tienda y mira al cielo y cuenta cuántas estrellas hay. ¿Dónde? ¿Cuántas estrellas había? ¿Cuántas estrellas había? ¿50? ¿50? 50, no se pueden contar. Había muchas. Entonces a lo que estaba hablando Pablo allí era precisamente a que se había de extender, ¿sí? Hacia no solamente a la nación, sino a todas las naciones. Por eso recuerda, simplemente muestra que la justicia le fue contada a Abraham porque creyó a Dios, no porque realizara alguna obra o ciertamente porque estuviera circuncidado, no porque se circuncidó, ¿verdad? Sino porque Abraham creyó a Dios. Abraham no fue justificado simplemente porque creía a Dios como muchos, porque creía que Dios multiplicaría su descendencia, sino porque abrazó la gracia de Dios confiando en el mediador prometido, que de allí, de su descendencia había de salir el Mesías. ¿Sí? Ok, muy bien. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es una de las expresiones más claras en la Biblia de la verdad de la salvación por gracia mediante la fe solamente desde el Antiguo Testamento. Miren, es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Se le conoce ahí en Génesis 12 como el proto-evangelio. Citado 4 veces en el Nuevo Testamento, ahí están las citas, ahí las vemos después. Y atendiendo a la historia también, la experiencia de Abraham muestra que Dios nos cuenta como justos debido a lo que Jesús hizo por nosotros. O sea, pues nosotros creemos en Jesús y entonces Dios añade a nuestra cuenta esta justicia. Cuando recibimos lo que Él hizo por nosotros, ¿por qué? Y ahora bien, aquí, aquellos que solo creen en Dios, en el sentido de que creen que Él existe, como muchos creen que existen, dice ahí Santiago, son tan espirituales como los demonios, porque los demonios, dice Santiago, también creen y tiemblan, pero no está hablando de creer solamente que Dios existe, sino de creerle a Dios en su palabra y de quién es Él. ¿Se entiende esa parte? Sí. Entonces ahí está lo que platicábamos. Es más que solo el hecho de aceptar lo que Dios le dijo como verdadero, significa que Abraham confió en Dios. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ya que Abraham fue hecho justo por fe, ojo con esto, y no por obras, fue el padre de todo aquel que cree en Dios y es tenido por justo. Esta fue una fuerte reprimenda, ¿para quién? Para los cristianos judíos, que intentaban someter de nuevo a los cristianos gentiles, a los nuevos creyentes, a la ley, a la esclavitud de la ley de nuevo. ¿Cómo ven? Toda esta respuesta sigue allí, toda esta enseñanza sigue allí. Creían que eran superiores porque descendían de Abraham y observaban la ley. Y por último, Pablo dijo que el vínculo más importante con Abraham no era el vínculo de la genética ni el vínculo de las obras con Abraham, sino el vínculo de la ley. Y aquí se ha desatado una polémica en un sentido con la nación de Israel, que la nación de Israel ya dejó de ser y solamente hay un solo pueblo, pero eso lo vamos a estar viendo porque Dios tiene respuesta para la nación de Israel y para la iglesia. Pablo derrubó su confianza ciega en la relación genética con Abraham y mostró que lo que realmente importaba era la fe de Jesús. ¿Desde quién? Desde tiempos antiguos, desde Abraham, el padre de la fe y de los judíos. Todos los que ponen su fe en Jesucristo somos hijos de Abraham. ¿Por medio de qué? De la fe. Somos hijos de la fe, como así lo fue su hijo Isaac. Es el hijo del milagro, el hijo de la fe. ¿Sí? Todos los que entonces, pero Abraham tiene sus hijos espirituales y sus hijos genéticos. Los espirituales, ¿quiénes somos? Todos los que hemos creído en Cristo. Y los genéticos, todos los de Israel. Ok, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones.
el Evangelio, la buena nueva. Pablo habló de las Escrituras. Acuérdense, siempre es Biblia, para nosotros tener buenos argumentos, sólidos, bíblicos, bases bíblicas, como el ejemplo de Pablo a todos los oyentes y ahora también a nosotros. Ya había hablado de su experiencia personal Pablo y de la experiencia de los mismos cristianos de los Gálatas en esta confrontación. Pero este pasaje es aún más importante porque muestra cómo la enseñanza de Pablo es correcta según la misma Biblia. ¿Sí? Entonces hablamos en un sentido de la justificación por fe, viene siendo en la experiencia que vamos teniendo nosotros y de lo que damos testimonio. ¿Sí? ¿Es real? ¿Sí es real o no? ¿Es verdad lo que creemos? ¿O estamos fascinados? Pablo observó que incluso en los días de Abraham estaba claro que esta bendición de la justicia por la fe estaba destinada a toda nación, tanto a los gentiles como a los judíos, porque Dios pronunció: en ti serán benditas todas las naciones. No es que tenían que desnacionalizarse todas para hacerse judíos, no, sino en ti iban a ser benditas todas las naciones. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Interesante, ¿no? ¿Cómo ve eso? La intención era destruir la idea de que un gentil primero debe convertirse en un judío antes de poder convertirse en cristiano. ¿Se comprende todo esto? Sí. Ok, pues la idea es que el Evangelio llegue a las naciones, no que las naciones vengan y se asimilen, se hagan a Israel. Bien, pues ahí terminamos. Justificación por la fe, atendiendo también a la historia. La bendición que recibimos, ¿cómo le habla? No dice el patriarca, ¿verdad? Dice el creyente Abraham. Él creyó. No es la bendición de una riqueza y un poder, aunque él lo hizo, aunque él lo tenía todo. Él era rico y poderoso en sus tiempos. Un poder fantástico, aunque Abraham era extremadamente rico. La bendición es algo mucho más precioso. La bendición de una posición correcta ante Dios a través de la fe, como hijos de Dios, como su pueblo. ¿Cómo ven? ¿Es mucha información? Vamos a bajarle un poquito allí para que sí. Pero igualmente cuando Jesús hablaba con los judíos, él también les dijo: si son hijos de Abraham, hagan lo que hizo Abraham. Ok, en otro tiempo, ¿verdad? En una confrontación allí. Pues fíjense, yo espero que todos ustedes, ahora que estén leyendo, miren, todo esto lo traigo aprovechando porque no sabemos cuándo vamos a volver a leer Gálatas. Entonces, pues vamos a ir metiéndole poquito a poquito, vamos a ver la adopción y bueno, todos estos temas que espero que también cambien nuestra perspectiva en lo que es la manera de vivir el Evangelio, y ese es el tema, de cómo vivir, ¿sí?, el Evangelio y no ser legalistas en ese sentido. Bien, pues vamos a seguir exponiendo en nuestros grupos familiares, participen. Sí, tomen nota, hagan preguntas y si hay, aquí las podemos resolver. Sí, voy a bajarle un poquito ahí a las diapositivas para que podamos tener un poquito más de espacio, ¿sí? Y poder también aplicar todo esto. Se vienen temas muy buenos también y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Sí? ¿O tiene usted una pregunta importante, alguna duda? Ya nos llegó el tiempo, vamos ahora. Padre, te damos muchas gracias, amado Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por este estudio. Gracias, Padre, por ayudarnos a poder entender pues toda esta obra que tú has hecho por nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que no es por lo que nosotros hagamos o merezcamos, Señor. Simplemente es por gracia, no lo merecemos. Y Padre, pues también que nos das la oportunidad de poder mirar a la luz de tu palabra, Señor, y poder corroborar a través de nuestra experiencia, de nuestra vivencia, Señor, todo esto que está escrito, como lo es que tu Espíritu Santo vive y mora en nuestros corazones, que nos guía a toda la verdad, que nos lleva a la adoración y nos ayuda, Señor, también a entender todo esto que estaba escondido, Señor, en ti. Ahora, Padre, pues queremos poner nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos, Señor, a poder seguir
aprendiendo a confiar, no solamente llenarnos de pura palabra, llenarnos de puro conocimiento, sino que también, Señor, podamos ver tu obra manifestada en nuestras vidas y tu poder, tu Espíritu, Señor, accionando a través de nuestras vidas y nosotros, Señor, en la práctica y el ejercicio de la fe día con día, para la gloria de tu nombre. Señor, también te ruego que nos ayudes en todos los grupos familiares, Señor, a presentarlos de una manera dinámica, sencilla, entendible, pero también, Señor, que impacte y nos lleve, Señor, a la libertad que es vivir en el Evangelio. Ruego también por los diezmos y las ofrendas que van a ser levantadas en esta noche, así como también quienes administran y por aquellos, Señor, que en estos momentos estén pasando por alguna situación financiera, lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendiga.